vamos a repasar algunas ideas del modelo clásico de regresión lineal y vamos a introducir el método de estimación, los mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Y para hacerlo, entre otras cosas, vamos a hacer un experimento estadístico. Es una técnica que se llama de Monte Carlo, ¿de acuerdo? Y es algo muy interesante. Les hago el paréntesis. Por ejemplo, en el paper de Granger y Newell del 74 sobre regresiones espurias, ahí utilizaron esta técnica. O sea, es una técnica estadística, de simulación estadística, para entender mejor las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ellos produjeron esa idea de regresiones espurias. No, qué bueno que llegaron. Vamos, chicos. No aquí síntesis. No haciendo teoría estadística, sino haciendo experimentación estadística. Gracias, señor. Ya empezamos, ¿verdad? Ya empezamos. Cualquiera su playera, ¿no? Aparte de esta bonita su playera, no nos conocemos así. Muy bien, bienvenido a la clase. Modelo clásico de regresión lineal. Esta es una idea. Les mandé 3 libros y en el canal de YouTube están los enlaces para que descarguen los 3 libros. Es de Walter Enders, ¿de acuerdo? Que dice, hacemos una aproximación lineal. Ya descubrieron por qué está bien. ¿Qué es lineal? A ver, es una manera en que me aproximo para describir a los datos. Necesariamente los datos se asocian linealmente, no necesariamente, ni mucho menos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tan buena es esta aproximación lineal? Y él dice, bueno, la NASA sí tiene que ser muy exacta en sus cálculos para hacer las cosas. O el mapa, porque la Tierra es redonda, achatada, ¿verdad? Lo cual quiere decir que se distorsiona el tamaño. Cuando lo ponemos como extendido, como hoja, distorsionamos. Y entonces, esto es lo que parece que es el tamaño de Canadá en un mapa, ¿verdad? Con 2 vectores, aproximación lineal, porque es curvo, ¿verdad? Pero ese es el tamaño real de Canadá, o de Estados Unidos, o de Rusia. Entonces, otra vez, estoy visibilizando. Este es el modelo clásico de regresión lineal. La linealidad tiene que ver con los parámetros, no con las variables o regresores. Y la pregunta es si es una suficiente buena aproximación para describir y analizar un problema. ¿De acuerdo? Y vi este mapa y dije, me acordé de Walter Enders, el librito que tiene. Y él introduce así esta cosa. A ver, esto es increíble, ¿verdad? Alaska es de este tamaño, pero en el mapa la vemos de este tamaño. Por la aproximación lineal. ¡Wow! En este momento tengo que decir ¡wow! Síguete la nube. Nos vamos. Sigue. Sigue. Yo te digo stop. Miren, otra vez, la recta de regresión. ¿Verdad? Esta es nuestra nube de puntos. Es una gráfica de dispersión. Tenemos una YT, una XT. Fíjense que de hecho estos son el PIB de México en volumen, el PIB de Estados Unidos en volumen desde el 20 y tantos para acá, ¿verdad? Y miren, esto es muy interesante, cómo, sí, no es lineal, ¿verdad? Aquí, para seguir esto, si voy haciendo curvas, pero una aproximación lineal parece suficientemente buena. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces tengo una YT igual a beta 1, la ordenada, más beta 2 XT, ¿de acuerdo? Los residuales, siguiente por favor. Entonces acuérdense, el método de estimación lo que hace es reducir, minimizar la distancia vertical entre, aunque no estoy seguro si es vertical, sí es vertical, no ortogonal. Regrésate. Es una discusión interesante. Alice, regrésate por favor. ¿Qué es ortogonal? Sí, voy. Esto es muy interesante porque voy. Distancia vertical. ¿De acuerdo?
es una proyección. Esta es una coordenada, es el PIB de México para un T en volumen y es el PIB de Estados Unidos en el mismo T en volumen en millones de dólares, ¿de acuerdo? Constantes. Pero la proyección acá es la distancia vertical. Pero aquí, ¿qué es ortogonal? 90 grados. Y ortogonal implica que hay independencia entre estas dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces hay una técnica, por ejemplo, que se llama componentes principales, en que si la proyección es ortogonal. Nada más la saco a colación ahí. Pero bueno, aquí, mínimos cuadrados ordinarios minimiza la sumatoria al cuadrado de todas estas proyecciones verticales. En ese sentido fue de aquí para acá, en ese sentido de aquí para acá. ¿Me expliqué? ¿De acuerdo? Entonces, mínimos cuadrados ordinarios minimizan. Y ya sabemos que si sumo sin elevar al cuadrado las distancias, obtengo 0, la sumatoria. Por eso tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, OLS, Ordinary Least Squares, mínimos cuadrados ordinarios, es la técnica que traza la mejor recta. ¿En qué sentido? La que minimiza. No, nadie puede aquí trazar una recta que lo haga mejor, que haga más chiquita esa sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Me expliqué? No, entonces, no minimiza. Es el mejor método de estimación para trazar esta recta. ¿Y qué define esta recta? Como cualquier recta, una ordenada y una pendiente. O sea, OLS me permite obtener los valores de beta 1 y beta 2 que minimizan. O sea, el beta 1 borro y el beta 2 borro. Vamos, Alice, por favor. Entonces, sí, OLS minimiza la sumatoria de los U al cuadrado. Es decir, la distancia entre el YT y el YT gorro. ¿Se acuerdan? ¿Qué es YT gorro? Ya sabemos qué es YT gorro. YT gorro es beta 1 gorro más beta 2 gorro por XP. ¿De acuerdo? Siguiente. Ya les había hablado de esto. ¿Y qué es el beta 2? El beta 2 es la letra griega. Sabemos que la linealidad se refiere a las letras griegas, es decir, a los parámetros o coeficientes. Y este parámetro, ¿de dónde salió este parámetro? Acuérdense, estamos pensando que YT depende de beta 1 más beta 2 XT más UT. ¿De acuerdo? Beta 2, ¿cómo lo decimos coloquialmente y correctamente? Mide cuantitativamente el efecto de esta variable sobre esta variable, dicho coloquialmente. Mide el efecto cuantitativo. Ya sabemos que en economía, bueno, si esta es la ecuación de la recta y este beta 2 es la pendiente de esa recta. En economía tienen otro nombre. Esto puede ser la propensión marginal entre este par de variables o la elasticidad entre este par de variables. ¿De acuerdo? Pero, a ver, nuestro terreno es estadístico y entonces es muy interesante porque esta clase, en la clase 0 empezamos diciendo, en nuestro universo hay constantes y variables. ¿Y qué define una constante? Su constancia. ¿Y qué define su variable? Su variabilidad. De manera que todo el análisis cuantitativo que hacemos, sea análisis econométrico y el resto de técnicas, estadística, matemáticas, por ejemplo, componentes principales que ya sea la colación, pero cualquier método cuantitativo que analiza variables, lo que analiza de fondo es su variabilidad. Porque eso define una variable, su variabilidad. Es decir, xt menos x barra. Y la otra variabilidad, yt menos y barra. De manera que el parámetro estimado, ya dijimos que es la pendiente de esa recta de regresión. Ya quedamos que en economía les llamamos propensiones marginales o elasticidades. Pero visto desde nuestro ABC, ¿de qué depende esta beta 2? De la covarianza. Bueno, no está dividido entre T, ¿verdad? Del producto de las variabilidades. Dividido, estandarizado. Si fuera el coeficiente de correlación,
tendremos que dividir esto entre t para que fuera la covarianza, ¿verdad? Y luego dividirlo entre el producto de las desviaciones estándar. Y ya tenemos el coeficiente de correlación, cosa que ya hicieron, ¿de acuerdo? Pero no en este caso cómo se estandariza. Por esto, que es el cuadrado de la variabilidad de x. Algo así como la varianza. ¿De acuerdo? De manera que si en efecto divido entre t a eso, ¿y qué tengo? El parámetro estimado no es otra cosa más que la covarianza estandarizada, utilizando la varianza de xp. Entonces, otra vez, de fondo, lo que nos mide beta 2 es la covarianza, el producto de las covariabilidades. ¿Qué es beta 1? Ya vimos que es la ordenada al origen en esa recta de regresión. La clase pasada le saqué colación el primer supuesto, valor esperado de los errores cero, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿se acuerdan? Tengo yt igual a beta 1 más beta 2 xt más ut. Y si se valida el primer supuesto, valor esperado de los errores cero, tomo esperanzas de esto y quedamos entonces que es yt igual a beta 1 más beta 2 xt, ¿verdad? Y que si ocurre algo que nunca va a ocurrir, las xt son 0, entonces puedo reescribir esto de manera que esto implica que el parámetro estimado en esa regresión, en el que nada más hay una constante, sería igual al valor medio de la endógena. ¿De acuerdo? Y se ve aquí, otra vez, beta 1 gorro es el valor medio menos beta 2 por el valor medio de x bar. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con las ecuaciones normales. Nada más lo dejo sentado ahí. Entonces, otra vez, ¿qué es el beta 2? El beta 1 es la constante, la ordenada al origen. Siempre va a ser un dolor de cabeza pensar en ella, créanmelo, ¿verdad? ¿Hay constante o no constante? Porque eso determina mucho, ¿de acuerdo? Y dos, ¿qué es el parámetro de fondo, de fondo, de fondo? La covarianza entre las variables. Y este es el origen de las regresiones espurias. Ya nos lo dijo Joule en 26, porque si, ¿cómo es, cómo se distribuyen los matrimonios acumulados por la iglesia anglicana, según Joule, de cierta manera? Y si multiplico esa variable, su variabilidad, por el número de decesos acumulados de varones en Inglaterra, el ejercicio de 1926 obtuvo una correlación de casi 1, 0.90 y tantos. Es una correlación espuria o sin sentido. Lo que pasa es que obtuvimos una covarianza positiva, distinta de cero, positiva. Pero esto tiene que ver con que genuinamente este par de variables tenga que ver una con la otra. No. Es un mero efecto estadístico que tiene que ver con las correlaciones, y después Granger en el 74 con Newell actualiza esta idea de correlaciones espurias o sin sentido, 26 al 74 regresiones espurias. Y se da cuenta de algo que nosotros ya entendimos perfectamente. Si tus dos variables se distribuyen, como pasa en economía, de manera no estacionaria, su covarianza por mero efecto estadístico va a ser distinto de cero. Eso quiere decir que hay una genuina asociación y aún dependencia, causa y efecto entre este par de variables. No, esa es la moraleja, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos gusta recordar que este parámetro no es otra cosa más que una covarianza estandarizada. Y desde Joule del 26 y luego Granger del 74 con Newell, sabemos que hay correlaciones espurias o sin sentido y regresiones espurias o sin sentido. ¿Va? Siguiente. Yo espero que ustedes vean todo esto, ¿de acuerdo? Aquí están los supuestos. Valor esperado de los errores ceros. Siguiente, esto es lo que ya acabo de escribir. Varias errores homocedásticos y no heteroscedásticos.
Los errores no tienen que ver unos con otros linealmente, covarianza entre U y J igual a 0. Falta el supuesto 0. Ya traje en la clase pasada, Alex, un libro, el Draper-Smith, que es de los pocos que explicita. Bueno, supuesto 0, conozco el modelo verdadero, ¿verdad? Siguiente, la exogeneidad de XT respecto a YT, cuarto supuesto, ¿de acuerdo? Está muy bien. Siguiente, miren, ¿cómo le entra un buen libro, Madala? Es un clásico. Siguiente, nos dice Madala, tengo esta especificación y supuestos, assumptions, supuestos, ¿verdad? Media cero, ¿cómo lo dice él? Varianza común, o sea, única. Errores homocedásticos y no heterocedásticos. Tenemos que entender el concepto porque en los libros lo refieren de manera distinta, ¿verdad? Tercer supuesto, U y UJ son independientes, que es una palabrota estadística, ¿verdad? No tienen que ver unos con otros. Cuarto supuesto, nosotros lo declaramos, XT es exógena respecto a YT. XT es la exógena y YT es la endógena, ¿verdad? ¿Cómo le entra a este supuesto Madala? Independencia de X. ¿De qué está hablando? Punto. UI y XJ son independientes para toda I y para toda J, siendo I y J test, ¿de acuerdo? Este supuesto automáticamente nos lleva a que XJ se considera una variable no aleatoria, o sea, determinística, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera en que se trata este cuarto supuesto en muchos libros. Se declara simplemente a XT como exógena respecto a YT. Y para que esto sea el caso, indiscutible es que XT ya no es un proceso estocástico hecho de variables aleatorias, sino un proceso no estocástico, es decir, un proceso determinístico. Y entonces, claro que sí, son dos universos que no colisionan, el mundo matemático, el universo estadístico, y entonces, claro que la covarianza entre U y UJ es igual a 0. Hay una gráfica que nos dice que esto quiere decir que la distribución, nada más lo dejo señalado porque es el mundo universo de las probabilidades de la estadística. La distribución de UT no depende del valor de X, porque luego vamos a recordar eso, que siempre cuando estamos en estadística todo está condicionado a algo. A veces lo revelamos y a veces no lo revelamos. Todo está condicionado siempre. Todos los valores esperados, todo un estadístico está condicionado a algo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica este cuarto supuesto? Independencia. En nuestra jerga, exogeneidad de XT respecto a YT. ¿Cómo se puede argumentar esto? Sacando un conejo de un sombrero. ¿Sabes? XT es no estocástica, es determinística. Esto es muy peculiar, porque yo estoy modelando a YT con XT, pero luego Alice va a modelar a XT utilizando a ZT. Entonces, según mi conveniencia, explico a YT por XT, y entonces XT la declaro determinística. Pero en lo que está estudiando Alice, XT, que es una variable en economía, es la que está del lado izquierdo, y la va a explicar por una ZT, y entonces Alice a capricho, así como yo declaré a capricho XT no estocástica, determinística, Alice declara a capricho, en este caso no, a XT estocástica, pero a la ZT sí la declara a capricho no estocástica. ¿Me expliqué? Así de ridícula es el estado de la ciencia. Aquí y en economía ya no se diga, ¿verdad? En economía conviven explicaciones medievales, ¿verdad? Neoclásicas, keynesianas, post-keynesianas, calequianas, medievales, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Miren, nada más vamos a leer rápido este. Es un paper, no es el Fisher famoso, pues de hecho nada más no va con C, pero habla de las exogeneidades, y es algo que tenemos que pensar. En micro y en macro ya les hablaron de cosas exógenas, hay discusiones, ¿verdad? Entonces, a ver, otra vez, podemos analizar esta etiqueta desde las matemáticas, o desde la estadística, o desde los modelos macro, ¿verdad?
Pero entonces tenemos que pensar bien las cosas. Y esto nos sirve, ¿verdad? La afirmación de que el dinero es una variable que se controla desde la política no necesariamente implica que sea exógena en un sentido estadístico. A ver, si cuánto dinero se emite lo controla un banco central. Pero eso quiere decir que es exógeno en un sentido estadístico. Espérate, no me confundas peras con manzanas. Una cosa es la exogeneidad matemática y endogeneidad, otra cosa es la exogeneidad y endogeneidad en estadística y otra cosa es en los modelos económicos. Y no nos han puesto esta discusión, nos declaran exógeno el dinero. Espérate, ¿de qué tipo de exogeneidad estás hablando? ¿Matemática, estadística o meramente económica? Porque aún meramente económica quiere decir que si bien el Banco Central controla cuántas monedas y billetes produce, eso no quiere decir que el dinero sea exógeno. La autoridad monetaria puede tener o no, puede no tener control perfecto sobre el agregado monetario si su objetivo es, el multiplicador monetario es endógeno. Ya es una discusión, ¿verdad? Alternativamente, el Banco Central a veces mira muchas otras variables, ¿verdad?, para implementar su política monetaria. Por tanto, Keynes, la cantidad de dinero depende de la función de reacción de los bancos centrales. Más aún, es extremadamente difícil adelantar los cambios inesperados de la demanda, o sea, cómo va a reaccionar el Banco Central, cambios inesperados de la demanda. El efecto de estas acciones toma tiempo, y aquí que el Banco Central, ya lo sabemos, la política monetaria es lenta, ¿verdad? Y aquí que el Banco Central diagnostica es que ya pasó, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo? Imagínense, medimos las cosas cada mes con rezago, cada trimestre con rezago. Bueno, de eso va esto. Nada más quería llamarle la atención de esto. Sí. Quinto supuesto, normalidad de los errores, linealidad de las letras griegas, no colinealidad perfecta entre los regresores, estabilidad estructural. 9 supuestos del modelo clásico. Siguiente. Base. A ver, aquí está un ejemplo con bolitas y palitos, ¿de acuerdo? Tomado de ese libro. Nos pone que esta letra, no importa qué variable sea, esta de T depende de RT y de PT. Y nos pone estos poquitos valores, ¿de acuerdo? Fíjense, una de las explicativas, 3, 5, 6, 6, 5. ¿Vas? Entonces ya transpuso. La primera es X', o sea, ya está transpuesta. Inicialmente está así, ¿verdad? Y es una columna de unos, una explicativa, 3, 5, 6, 6, 5, ¿se acuerdan? Y otra explicativa. Lo transpongo, ¿verdad? Y premultiplico esta transpuesta por esto. Y ya obtengo aquello, es X'. Siguiente, por favor. Luego multiplico la X, la X' por Y. La X transpuesta y por los valores de Y, que es la endógena. Multiplico y obtengo esto. Siguiente. La inversa. Obtengo la inversa de X', inversa. Ahí está. Y luego, pues ya multiplico, ¿verdad? Esto, X' inversa por la X', y ya obtengo el valor de los beta borro. O sea, este es el valor de la ordenada, del primer beta y del siguiente beta. ¿De acuerdo? Es lo que hace mínimos cuadrados ordinarios. Pero a ver, ese es el punto de vista matemático. ¿Qué implica esto? Lo interesante, único, mencionable, es que nos recuerda que para que una matriz tenga inversa, quiere decir que sus columnas son linealmente independientes. Eso quiere decir, en términos de nuestros supuestos, no colinealidad perfecta entre los regresores. Porque si hay dos regresores linealmente dependientes, no es invertible la matriz. Por eso cuando hablábamos inicialmente de los supuestos, dije, este es un supuesto chiquito, ¿verdad? Porque si no se verifica, no se puede estimar, y el software nos lo dice, no puedo resolver este problema. No puedo invertir la matriz de manera que no puedo darte la solución, el valor de los betas. Vas. Esta explicación me gusta mucho más. Es de Peter Kennedy, es otro libro que tiene, muy al principio, ¿de acuerdo? Aquí estoy explicando a una YT
solamente por una xt. ¿De acuerdo? ¿Qué representa estos círculos? La variabilidad de yt, o sea, yt menos y barra. Y este círculo implica eso, xt menos x barra. Lo que hace mínimos cuadrados ordinarios es utilizar esta, Rafa, esa fue una pregunta tuya, esta covariabilidad para estimar este parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, yo utilizo, de hecho ya lo vimos esto, se dice rápido, xt, utilizo axt para explicar a yt. De hecho, sabemos que lo tenemos que decir mejor. Utilizo la variabilidad de xt para explicar la variabilidad de yt. ¿Y por qué así, Carlos? Porque una variable es variabilidad. De hecho, ahorita lo podemos decir todavía mejor, porque no ocupo toda la variabilidad de xt, sino la que... Intersecta. ¿Cómo? Intersecta. Sí, la que está yuxtapuesta, la que está compartida con la variabilidad de la yt. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se utiliza porque es muy abstracto. Ya lo vimos como problema matemático. X', X inversa, X', Y. ¿De acuerdo? Estadísticamente, creo que es la mejor aproximación. Y luego vamos a hacer un ejercicio de Monte Carlo para todavía entenderlo de distintas perspectivas. Pero este beta 2 sabemos que es una covarianza estandarizada, ¿verdad? Otra manera de verlo, diagramas de Venn. Para yo estimar este beta 2, OLS, minúsculas sólidos, utiliza esta covariabilidad, esta variabilidad compartida. Y aquí hay una afirmación muy fuerte, porque no solamente estoy utilizando la covariabilidad de las variables, sino estoy implicando que esta variable es causa y esta variable es efecto. No sé si se dieron cuenta, pero ya es un paso siguiente, ¿verdad? No solamente estoy midiendo la asociación entre un par de variables, sino diciendo, esta covariabilidad compartida va de xt a yt. Esta es causa, esta es efecto. Hubo un pequeño gran matiz, ¿de acuerdo? ¿Sí, Alex? ¿Sí, señor? Siguiente. Ahora quiero que ustedes me pongan en su cuaderno, interpreten esto. Para de grabar, por favor. YT, medita, alguien que medite la especificación implícita aquí. Vamos, rápido. Rápido. Beta es igual a... Beta 1. Beta 0, ¿no? Beta 1, beta 2, XT. Más beta 3, ZT. Más B. De acuerdo. Fíjense, entonces, a ver, otra vez, ¿cuál es la variabilidad que utiliza OLS, los minúsculos ordinarios, para estimar este beta 2 y este beta 3? Beta 2, nada más esto. Y aquí el beta 3. ¿Por qué no utiliza? Si nada más fuera una variable, utiliza toda esta, la región blue, ¿se acuerdan? Pero ahorita la región blue ya se nos achicó. Y de hecho no se utiliza. Se estima beta 2 con esta zona blue, es la covariabilidad de estas dos variables compartida, y esta covariabilidad de estas dos variables compartida, la green. No utiliza nada de esto, pero visiblemente no utiliza la red. ¿Por qué? Alza la mano ya la fuerte, por favor. Vas, Jimena. Porque es el conjunto ya de las variables, como la relación, el resultado del conjunto de las variables. ¿Y por qué? ¿Qué problema hay ahí? Pues ya es el resultado. Estás describiendo el problema, que
que esta variabilidad es compartida. Pero la pregunta es, ¿por qué no la utiliza mínimos cuadrados ordinarios? O sea, ya quedó claro, uno, lo único que utiliza para estimar este beta 2 ya no es todo esto y este beta 3 todo esto, sino nada más esta región, en un caso y en otro. Es decir, visiblemente no utiliza esta red. Es decir, la covariabilidad, la variabilidad compartida entre X y Z. Y Y, ¿verdad? Porque esta orange también es covariabilidad de X y de Z, pero que no tiene que ver con Y. Ajá. ¿Por qué no utiliza esta red? Rafa, fuerte. Supuesto 7 de no colinealidad perfecta entre los regresores. No. Va por ahí, pero ahorita voy a poner el caso extremo. Hago un paréntesis para recordarle a Rafa, responderle a Rafa. Tengo a mi... ¿Por qué? A ver, matemáticamente nos dijeron, supuesto, no colinealidad perfecta entre los regresores. No colinealidad perfecta entre estos dos. Lo leímos matemáticamente. Es decir, esta matriz para que tenga inversa requiere independencia lineal, no dependencia lineal. Es decir, que XT no sea combinación lineal de ZT o ZT sea combinación lineal de XT. ¿De acuerdo? Matemáticamente hablando. Pero desde este enfoque estadístico, ¿qué querría decir colinealidad perfecta? Es decir, no se puede invertir la matriz, no se pueden obtener los estimadores mínimo cuadráticos. Rafa, entonces, esta es mi Y, esta es mi X, tú mismo, Rafa. ¿Cómo pongo la ZT para hablar de una colinealidad perfecta? Para darle una que. Colinealidad perfecta. Aquí mismo. Si hay colinealidad perfecta, ya me quedó mal esto, perdón. Aquí estaría representado la variabilidad de X y también la variabilidad de Z. Son dos círculos sobrepuestos. ¿Y por qué? O sea, su variabilidad es exactamente la misma. ¿Y por qué no puedo estimar los parámetros? En términos matemáticos no es invertible la matriz. No sé, en primer lugar les tiene que caer el 20 de lo siguiente. Aquí estoy representando un caso de extremo. Colinealidad perfecta entre los regresores. Ya entendimos que en ese caso no es invertible la matriz. No tengo la solución de los OLS. ¿Cómo se ve desde nuestro diagrama de Venn? Este círculo representa la variabilidad de YT, este círculo la variabilidad de XT y este mismo círculo, que es exactamente el mismo, la variabilidad de ZT. Estoy representando entonces la colinealidad perfecta entre los regresores. ¿Por qué no se puede estimar? Este caso es análogo. Si entienden este caso, van a entender por qué no utilizo esta zona roja para estimar ni beta 2 ni beta 3. O si entienden este caso, por qué hay colinealidad perfecta y no puedo estimar, van a entender por qué no utilizo esta regla. ¿Será que porque la información que ya nos están dando los betas que ya tomamos se repetiría en red? No, pero bien pensado. Aquí, ¿qué está ocurriendo en esta zona roja? Hay covariabilidad, hay variabilidad compartida de X y de Z. El método de estimación no puede discriminar esta variabilidad, porque esta variabilidad es tanto de X como de Z, de manera que no la puede utilizar para estimar un parámetro o el otro parámetro. Como la comparten, el método de estimación dice, y entonces tiene que ver con, la voy a utilizar para explicar esto o esto. Como no puede discriminar, no la utiliza. Les tiene que hacer sentido. Otra vez, en el libro de Peter Kennedy, acuérdense, se expone, luego hay notas técnicas y luego hay más notas técnicas y va formalizando.
Es un libro preciosísimo, todo esto está explicado con prosa y después formaliza en el mismo capítulo y después formaliza todavía más perramente, ¿verdad? Pero la intuición está bien bonita. Todo eso tiene que ver con varianzas y covarianzas. Y espérame tantito, Raúl. Sí, claro. Otra vez, el problema que tiene que resolver mínimos cuadrados ordinarios es estimar con esta información este beta 2 y este beta 3. Y va a utilizar algo de sentido común, la covarianza compartida. La variabilidad común que tienen xt y zt y yt y zt y yt. Pero el meollo es que hay algo de covariabilidad, variabilidad compartida entre estas dos. Déjenme ponerlo en rojo. ¡Ah! Voy. Bueno, miren, green, chale, sí tengo verde. Entonces, yt igual a beta 1 más glue. Beta 2 xt más green. Beta 3 zt más ut, ¿verdad? Entonces, lo que hace mínimos cuadrados ordinarios es utilizar esta variabilidad compartida entre estas dos variables para estimar a beta 2. Y esta variabilidad compartida de estas dos variables para estimar a beta 3. El problema está en que aquí hay una covariabilidad muy importante entre estas tres variables, pero el método de estimación no puede discriminar, decir cuánto de esta covariabilidad me sirve es de xt para explicar a yt y cuánta es de zt para explicar a yt. Como es compartida, no la puedo utilizar. Y por eso el caso extremo de colinalidad perfecta es, aquí tengo la yt, aquí tengo la xt y aquí mismo tengo la zt. Aquí hay esta covariabilidad que podemos utilizar. El punto es que el método de estimación no sabe si es de xt o si es de zt, es que es de ambos. De manera que no la puede individualizar, no la puede utilizar para estimar el beta 2 y el beta 3. Así se ve en nuestros diagramas la colinalidad perfecta. Hay covarianza, hay variabilidad compartida, pero si no la puedo discriminar, no me sirve. Es el caso de rojo o esta, colinalidad perfecta. Así se vería. Si fuera pregunta de examen, aquí no examinamos, pinche palabra fea. Te voy a examinar, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve, según los diagramas de Valentine, de B, la colinalidad perfecta? ¿Qué tendré que dibujar? Algo así. ¿Les cayó el 20? Todo eso tiene que ver con constantes y variables, definidas por su constancia y su variabilidad. Y si analizamos muchas variables con sus covariabilidades, variabilidades compartidas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Seguimos? Va. Raúl, ibas a comer, me arrebataste la palabra, pero me defendí. Dime. Valentine es el autor de este diagrama. No, mira, les dicen Valentine, ¿de acuerdo? Si yo recuerdo mi teoría de conjuntos básica, es diagrama de Venn, ¿verdad? Con B chica y doble N. No he rastreado eso, no he tenido la curiosidad científica, porque tanto este libro como otro, no me puedo acordar de cuál, hablan de, explican así el método de estimación, utilizando las variabilidades compartidas. Y no hablan de diagramas de Venn, sino de Valentine.
no he tenido la curiosidad para enterarme de por qué esa etiqueta y no la otra. ¿De acuerdo? Vamos. Pero, bueno, entonces, discúlpenme, ¿dónde puedo encontrar este diagrama? Regrésate. Eso ya lo dije. Ya tienes Sí. el libro de Peter Kennedy, Ah, A Guide to Econometrics. Es un libro precioso que les he recomendado 3 libros y de hecho están los enlaces para que los descarguen. ¿De acuerdo? El de Kerry Patterson, el de Walter Enders y el de Peter Kennedy. Se los tienes que aprender, son 3 joyas, ¿verdad? Peter Kennedy, ya tienes, es un libro rojito. Les platico la anécdota. Ahorita les voy a presentar un ejercicio de Monte Carlo. Es una técnica estadística para hacer simulación, algo que no podemos hacer en economía. Y estaba haciendo mis programas y no me corrían. Y claro que le escribía, en ese momento trabajaba en el TEC, le escribía a unos colegas del INEGI y del Banco de México, y claro que ninguno me contestó. Pero entonces le escribí a 2 personas, a Patterson, uno de los autores que les comento de los libros que me gustan mucho, y a Kennedy. Y Patterson, y era verano, y él es inglés, entonces en Europa en verano se toman un mes de vacaciones. Aún así me contestó y me dijo, sabes, no estoy familiarizado, Kate Patterson, con cómo se programa en EBIUS, pero yo creo que tu problema va, y me apuntó una dirección. Y me contestó Peter Kennedy, el correo. No me conocen, y mi apellido Guerrero, chinga. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, Guerrero. Ni siquiera lo pueden pronunciar Guerrero, ¿verdad? Y me contestó, pero fue el peor correo que he recibido en mi vida. Me contestó la esposa de Peter Kennedy y me dice, Peter acaba de pass away la semana pasada. Ay, güey. Pero, ¿sabes? Me puso en contacto, ¿sabes? Pero estos son 2 profesores. Ella en el correo como que me va a entender que cree que fui alumno de Peter y me pone en contacto con 2 profesores amigos de Peter Kennedy. Díganme si aquí le mandan un correo a un profesor, a un funcionario, les va a contestar, ¿verdad? A ver, otra vez, ese mundo está de cabeza, ¿verdad? Especialmente aquí. Vamos. Propiedades de los estimadores. Propiedades insesgados, ¿verdad? A ver, todo en estadística es estimación. Por eso estamos en el universo estadístico de los procesos estocásticos, de las variables aleatorias. Todo es estimación. Hay valores poblacionales de lo que estemos hablando, pero no podemos acceder a esos valores poblacionales. De manera, sabemos que están ahí, pero no podemos acceder a ellos, se dice, acceder a ellos, ¿de acuerdo? Sino estimamos con una pequeña muestra de datos. Y la siguiente pregunta, entonces todo es gorro. La siguiente pregunta es, ¿y cuál es la calidad de esa estimación? Y en el puro terreno estadístico hablamos de la exactitud, precisión e invarianza, ¿verdad? Ya en el terreno econométrico hablamos de la insesgadez, que es una palabra genérica. Una mejor manera de decirlo es, esto tiene que ver con la exactitud, pero no se dice así en econometría, pero sí se tendría que decir en la estadística pura y dura. Exactitud quiere decir en estadística, esto es exacto, esta estimación es exacta o no es exacta, ¿de acuerdo? Pero en econometría más bien decimos insesgadez, que es un término genérico al comparar valores estimados y valores poblacionales. La cosa es sesgada o insesgada. Entonces, insesgadez, el valor esperado del beta 1 gorro es igual al valor poblacional, es decir, al verdadero. Insesgadez del beta 2, valor esperado del beta 2 gorro es igual al beta 2 poblacional o verdadero. Entonces, de hecho, esta es la propiedad más atractiva de los estimadores mínimo cuadráticos. Nos proveen de estimadores insesgados. Y eso, teóricamente hablando, quiere decir que el valor esperado, teóricamente hablando, porque es un esperado, esto es una fórmula teórica. Otra cosa es cuando estimamos, que hacemos un experimento con unos datos. Entonces, esta es la formulación teórica. El valor esperado del beta 1 gorro es igual al beta 1, al poblacional.
Es decir, la estimación mínimo cuadrática nos provee de parámetros coeficientes, es decir, letras griegas insesgadas. Y otras dos propiedades, eficientes con la mínima variabilidad y consistencia. Conforme aumenta el tamaño de la muestra, convergen a los valores y aceleradamente a los valores poblacionales. Dime, Alejandro. ¿El incensamiento se puede, digamos, demostrar automáticamente? Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo vamos a hacer. Es el único que vamos a hacer. Es claro. ¿De acuerdo? Vamos a ver la demostración, que es en un tris. Echando mano típicamente del supuesto 1, pero aquí vamos a visibilizar que también está en juego el supuesto 4. Los primeros 4 supuestos se utilizan para demostrar las 3 propiedades de los estimadores mínimo cuadrados: insesgadez, eficiencia y consistencia. ¿De acuerdo? Los 4 primeros supuestos. Vamos a hacer solamente la demostración del primero. Pero en los libros se encuentran las otras 2 demostraciones. Pero otra vez, lo que más nos interesa aquí es que mis parámetros estimados sean insesgados. Aquí ya lo digo, le indica que en promedio los valores estimados son iguales a los verdaderos, no hay ni sobre ni subestimación de los mismos, de los parámetros. Consistencia indica que los estimadores convergerán a sus verdaderos valores a medida que aumenta el tamaño de la muestra, y por ahí debe estar la de eficiencia. Eficiencia indica que no existe ningún otro estimador del parámetro beta que posea una menor varianza. Este segundo propiedad, la eficiencia, les debe alertar de lo siguiente, porque ustedes van a estimar y van a obtener un solo parámetro, porque solamente tuvieron unos datos, por eso solamente pueden hacer un experimento, y por eso aquí no se demuestra nada, ni siquiera se obtiene evidencia empírica confiable, porque ninguna ciencia, vamos a decir, descubrí algo haciendo un experimento. Lo que estamos haciendo vamos a hacer un experimento estadístico. Cuando hacemos una revisión, estamos haciendo uno y solo un experimento estadístico, con unos datos mal medidos además. Luego ya hablamos de la Gallery Blades, Understanding National Accounts, que nos dice, los datos que nos provee un sistema de cuentas nacionales están muy lejos de ser exactos al nivel de millones. Son imprecisos y no tienen condición de invarianza. Cuando hablemos de los datos, vamos a hablar de esto. La econometría tiene 4 partes: datos, modelo probabilístico, método de estimación y metodología. Cuando hablemos de la calidad de los datos y de la metodología, vamos a hablar de eso, de los datos. ¿Para qué nos sirven los datos? ¿Qué conocimiento nos proveen los datos? ¿De acuerdo? Es la epistemología. Por eso va a salir a colación y es muy importante. Pero otra vez, ustedes ya han hecho econometría y les han dicho, haz tu modelo, calcula propensiones, elasticidades y entonces tu teoría jaló, tu teoría económica jaló. No, esto es un solo experimento y en ninguna ciencia con un solo experimento creas conocimiento. ¿De acuerdo? No sirve para medir. Por eso esto forma parte de la medición económica. Nos sirve para medir. Y sabemos que siempre que estamos midiendo hay que preguntarnos la calidad de la medición, ¿verdad? Pero esto no sirve para hacer ciencia, ni para apilar evidencia empírica favorable a una teoría o a otra o a otra. El ABC, ¿por qué? Los datos están inspirados en esas teorías económicas. Y luego utilizas esos datos para decir, eureka, mis datos y mi econometría confirman mi teoría económica. Se te olvidó que tus datos reflejan tu teoría económica. ¿De acuerdo? Epistemología básica. Entonces, seguimos. Regrésate. Perdón, entonces, los estimadores mínimo cuadráticos son insesgados, eficientes y consistentes. ¿De acuerdo? Insesgados, eficientes y consistentes. Eso hace que en la literatura se conozcan como BLUE. Best Linear Unbiased Estimators. Mejores lineales insesgados estimadores. O en español, estimadores linealmente insesgados
óptimos. Hay distintas maneras de traducirlo, pero lo han visto, ¿no? Los estimadores minimales son blue en inglés o bello en español. Best linear unbiased estimators. Mejores estimadores, best, estimadores lineales, unbiased, estimadores unbiased, insesgados, ¿de acuerdo? Son helio. Y de hecho, por ejemplo, vamos a ver que, hablando de la eficiencia, esto les debe, y les dije, la eficiencia tiene que ver con la variabilidad de los estimadores. Oye, Carlos, pero yo nada más obtuve uno, le di clic al software y me sacó el valor de mis parámetros estimados. ¿Por qué me hablas en plural? Es que teóricamente tú tienes uno de n estimadores, uno de tantos estimadores. Ese es el chiste de Peter Kennedy. 3 econometristas van a cazar patos. Uno le da 1 metro, una estimación. Otro le da otro metro, otra estimación. Y el tercero dice, ya cenamos pato, porque sacó promedio. ¿De acuerdo? Tienen que ir desarrollando su intuición. Entonces, si hablamos de eficiencia, quiere decir que hay muchos betas. Y estos son los que tienen menor varianza. Pero hay muchos betas. Nosotros obtuvimos unos, porque solamente tenemos unos datos. Pero teóricamente hablando hay n. Y ahorita voy a decir por qué n. O sea, ¿puedo decir malas palabras, señor invitado? ¿Sí? Un chingo y 2 montones. Best linear unbiased estimators. Vamos. Entonces, miren, otra vez, es una cuenta de Twitter. A ver, desde el título es un provocador, porque precisamente en Probability no hay hechos, ¿de acuerdo? Nos está tomando el pelo desde el principio, pero nos recuerda esto. A ver, en el universo probabilístico estocástico tenemos procesos estocásticos y variables aleatorias, que se distinguen de los procesos determinísticos porque necesitamos echar mano de las probabilidades para poder hablar de esas variables aleatorias y procesos estocásticos. Necesitamos hablar de sus probabilidades. Y el punto es que cualquier probabilidad siempre está condicionada a algo. Vamos a entender qué es eso. Siempre está condicionada. De manera que es útil condicionar, evidenciar respecto a qué estás condicionando. Por ejemplo, el ejemplo más bobo, lanzar una moneda, sol o águila, ¿verdad? Y el valor esperado es, ganas 10 puntos, pierdes 10 puntos. Y lo hago con cada uno de ustedes, 40 personas. El valor esperado, que es el teórico, va a ser 0. Con algunos cayó sol, con otros águilas, a uno les di 10 puntos, a otros les quité 10 puntos. En promedio, el valor esperado teórico es cada resultado por su probabilidad. 10 por punto 5 más menos 10 por punto 5. Eso es 0. Pero ese es el valor teórico. Si hago ese experimento en este momento, igual no sale, ¿verdad? A cada uno le hace una moneda e igual no sale. Es decir, el valor de este experimento no es igual al valor teórico esperado. ¿Me expliqué? Es la diferencia entre el mundo teórico y el mundo experimental. En estadística podemos hacer experimentos, en economía no. Entonces, es importante reconocer que estamos en el mundo de las probabilidades, en el universo de las probabilidades, y todas las probabilidades están condicionadas, dependen de algo. Si esa moneda está truqueada, ¿vieron esa película de Una propuesta indecorosa? Con Demi Moore, cuando era Demi Moore. ¿Alguien la vio? ¿Nadie? No, sí. Gracias, gracias. Demi Moore, una diosa en su momento, ¿de acuerdo? Espero que ustedes también tengan sus diosas, pero bueno, era la diosa en ese momento Demi Moore. Y se topa con un riquillo en Las Vegas, iba con su marido pobretón. Y el riquillo es Paul Newman, un dios para las mujeres y para que, de acuerdo, de aquella época, ¿de acuerdo? Es que tienen que ver esa película, Una propuesta indecorosa, fue famosísima en los 90, y lanza la moneda y le dice, ¿te acuestas conmigo o te doy $1 millón? Y pierde, y claro que festeja con $1 millón en la cama, el marido y ella, pero la siguiente noche la tiene que pasar con el güey, ¿verdad? Y ya saben cómo se descompone todo, ¿verdad? Y la moneda estaba truqueada.
nada más de las dos caras tendría la misma. O sea, la tail, como lo dicen en la head. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, toda probabilidad está condicionada a algo. Toda probabilidad está condicionada a algo. Seguimos. Demostración. Insesgadez de los mínimos cuadrados ordinarios. Esta es la afirmación. Fíjense que primero, ¿cómo está en la primera? No lo pongas, no, pero acuérdense. Insesgadez de los parámetros en mínimos cuadrados ordinarios. Simplemente puse el valor del beta 1, gorro, igual al poblacional. Y el valor esperado del beta 2, gorro, igual al poblacional. Así lo puse, ¿verdad? Así vienen los libros. Pero recordando esta afirmación correctísima de que en el mundo de las probabilidades todo está condicionado a algo y más vale que lo explicitemos. ¿De qué depende el valor de los beta gorro? Respecto a qué información condiciono. Su sentido común les debe decir respecto a X, a huevo, ¿verdad? Respecto a qué condiciono la estimación de sus valores, de sus parámetros estimados. Pues respecto a ese conjunto de información, a X. Esto es clave, ¿eh? Porque ya metimos a X y tenemos en la mente todos los supuestos y en particular el cuarto supuesto, que nos dice que X es exógena. ¿Y cómo salen al paso? Ya vimos a Madela, la declaran determinística, no estocástica. Entonces aquí esto ya es una pesadilla, ¿verdad? Hay que pensar paso a paso las cosas. Declaración de insesgadez. Los parámetros estimados por mínimos cuadrados ordinarios, los beta gorro, su valor esperado es igual al beta poblacional, es decir, al verdadero. ¿De acuerdo? Esa es la afirmación y vamos a demostrar si esto es así o no es así. Entonces, siguiente paso. Simplemente revelo que ¿qué son los beta gorro? Pues X', X inversa, X', Y. ¿De acuerdo? Por eso desde las primeras clases los puse a repetir, ¿verdad? Como niños o como clase de música. Pero si no como niños de kinder, sino como clase de música, a vocalizar. X', X inversa, X', Y. Repítalo. No, usted. ¿Y yo por qué? Porque está sentado aquí. X', X inversa, X', Y. X', X inversa, pon atención. X', X inversa, X', Y. Esa es la solución al problema de estimación. ¿De acuerdo? Siguiente paso, o lo que es lo mismo, X', X inversa, X', ¿y qué es Y? ¿Qué es Y? Y es el valor esperado de Y dado X. ¿De acuerdo? Aquí que estoy poniendo es notación matricial. ¿De acuerdo? De manera que este es un vector. Esta es mi matriz de las X. En el caso más chiquito, la constante y una explicativa. O ya vimos que puede haber la constante, una explicativa y otra explicativa. ¿De acuerdo? Que premultiplica, dicen los matemáticos, al vector de las betas más el vector de las U's. ¿De acuerdo? Bueno, esta expresión ya la conocemos, ¿verdad? ¿A qué es igual el valor esperado de Y dado X? Es una probabilidad, y todas las probabilidades son condicionales. Todas son condicionales, ¿eh? De repente, no sé si te acuerdas de tus clases, Grecia, porque explicitan probabilidad condicional. Todas son condicionales, ¿verdad? Todas las probabilidades están condicionadas a algo. Entonces, ya sabemos esto, ¿verdad? Que el valor esperado de Y es esto más el valor esperado de U. Hecho mano del primer supuesto. Hecho mano de su primer supuesto. El valor esperado de los U es igual a 0. De manera que puedo reescribir el valor esperado de Y dado X no es otra cosa más que esto, ¿verdad? Me puedo deshacer de esto. Y entonces ya lo meto aquí, allá. X', X inversa, X', y aquí es igual valor esperado de Y dado X, dado la estimación y el primer supuesto, es igual a X beta.
que es igual a beta. Ya quedó demostrado, porque álgebra lineal, esto por esto es 1. Es una matriz diagonal, ceros y unos, ¿verdad? Esto es un 1 por esto, me da los parámetros poblacionales. Así de simple. Créanme que en muchos cursos de econometría que uno tomó, te explican esto y uno dice, ah, pues ya la hice, ¿verdad? Agarro cualquier datos, cualquier teoría, estimo y tengo los mejores parámetros estimados. En primer lugar, insesgados. No, a ver, empecemos por el principio. Supuesto 0, conozco el modelo verdadero. ¿Y eso es cierto? No, solo si eres un hombre de paja, le crees a tu teoría. Si no entiendes que hay 2 o 3 explicaciones distintas, opuestas, conviviendo, y como tú no eres un creyente, mejor las pones a competir. Te quitas de la mano, te quitas de la cabeza ese supuesto. Conozco el modelo verdadero. Ahora voy a visibilizar con eso de que todas las probabilidades están condicionadas a algo, el supuesto 4, esto no viene en los libros. ¿De acuerdo? Pero estoy visibilizando el supuesto 4. Así soy, o sea, y hay una propensión marginal a los que se sientan enfrente tirar las cosas. No sé por qué. Cierre los plumones, por favor. Supuesto 1, valor esperado de los U es igual a 0, ¿verdad? La siguiente pregunta, a ver, reescribir esta afirmación de la manera más pura y dura posible. ¿De qué? Respecto a qué estoy condicionando este valor esperado. Porque este valor esperado tiene que ver con probabilidades. Respecto a qué estoy condicionado esto, ¿qué conjunto de información se dice? Ah, pues respecto a las U, de nuevo, ¿verdad? No respecto a otra información, ¿verdad? El valor esperado de los U está condicionado a X, claro, y ya lo reescribí como lo hemos visto. Pero entonces, miren, aquí ya está en juego el cuarto supuesto. Covarianza entre XT, UT igual a 0. Y vimos en el Madana, pero también en el Brooks, ya no lo puse ahí por brevedad, declaran a la XT como no estocástica, determinística. Y así, claro que pueden afirmar que la covarianza entre XT, UT es igual a 0. Es decir, se declaró por sus pantalones, lo voy a decir de otra manera, se declaró por sus pantalones que la covarianza entre XT, UT es igual a 0. Solo esto se puede declarar. Es decir mucho, implica mucho, declararlo la XT no determinística. Porque si es estocástica, entonces espérate, a ver, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a analizar esto con un poquito más de cuidado, ¿no? Pero no, la declaran determinística y entonces ya puedes pasar. Quinto supuesto, normalidad. Valor esperado del suelo es igual a 0. Aquí está condicionado esta afirmación a X. Entonces, otra vez, esta es la covarianza de X, T y UT, cuarto supuesto. Y acuérdense que esto es un espejo de las definiciones en el universo matemático, las definiciones en el universo estadístico. La covarianza entre X, T y UT es igual a ¿qué? Pues es el valor esperado del producto, ¿verdad? De la XT por UT menos el producto de las medias. ¿Les hace un déjà vu esta expresión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganmelo. A ver, pues sí, la covarianza entre X y Y, que quedamos que era XT menos X barra, porque esto tiene que ver con eso, por YT menos Y barra. Lo puedo reescribir, XT por YT menos, ¿verdad? X barra Y barra. ¿Sí? ¿Estoy bien, Grecia? Simplemente lo reescribí. Es la covarianza, ¿verdad, Rafael? Entonces, a ver, el punto es ese. ¿Qué implica? Aquí ya explicité la definición de covarianza, que es el cuarto supuesto. Estamos pensando la demostración de insesgadez y cómo parece que nada más eche mano del primer supuesto, pero también del cuarto.
Porque, ¿qué implica esto? Para que yo pueda afirmar que el valor esperado de U condicionado a X es igual a 0, tengo que echar mano del cuarto supuesto. Y ya en el cuarto supuesto, ¿cómo me quito esto de encima? Esto tiene que ser 0. Pues echando mano del supuesto 1. Supuesto 1. Entonces la covarianza de XT UT es igual al valor esperado de XT UT, que es igual a 0. ¿Por qué es así? Ya vimos. Supuesto 4, porque declaro a la X exógena. Pero ya visibilicé que necesitamos, aún para echar mano de la demostración de insesgadez de los OLS, requiero el supuesto 1 y el supuesto 4, porque si no, no me puedo quitar esto de encima. Y esto tampoco, ¿verdad? Supuesto 1 y supuesto 4. Siguiente, por favor. Vamos a meternos ya a la explicación más estadística de qué son los mínimos cuadrados ordinarios. ¿De acuerdo? Otra vez, es una técnica de estimación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una población, pero no tengo acceso a esa población, sino a una muestra de esa población, o a muchas muestras de esa población. Entonces yo con esa muestra voy a jugar estadísticamente, voy a estimar el valor de los parámetros poblacionales. El ejemplo más tonto, agarro aquí 4 personas, les pregunto su edad con meses y días, y esa es mi estimación. Y si es una estimación insesgada, luego le pregunto a todos y a cada uno de ustedes, a la población, y para que esto sea así, este valor esperado tendrá que ser igual al valor poblacional. ¿De acuerdo? De eso va un poco. Vale. Este libro es muy bonito, de Dinardo y Johnson, ¿de acuerdo? Cada libro tiene cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Al rato va a salir el Greeny. El Greeny es más matemático. Este de Johnson y Dinardo es más estadístico. Entonces nos dicen, inferencia en el modelo de 2 variables. Fíjese cómo hasta lo dicen mal. Está traducido al español. Otra vez, todos los libros son buenos, aprendemos. Eso no quiere decir que sean perfectos. Aquí está diciendo, inferencia con 2 variables, modelo mínimos cuadrados. A ver, uno es el modelo probabilístico y otro es la técnica de estimación. Porque yo puedo estimar, por ejemplo, un modelo clásico de regresión lineal con 2 variables, utilizando, por ejemplo, máxima verosimilitud. Entonces, a ver, una cosa es el modelo probabilístico y otra pieza de rompecabezas, el método de estimación. Y aquí lo empalmo. Los mínimos cuadrados, los estimadores mínimo cuadráticos de alfa o beta. Es decir, aquí debemos suponer que detrás de esto está que YT es igual a un alfa más una beta, XT más UT. ¿De acuerdo? Se nombró en lugar de beta 0, beta 1, beta 2 o como sea, alfa, beta, ¿de acuerdo? Entonces la propiedad, los estimadores mínimo cuadráticos ya los definimos, ¿verdad? X' inversa, X' Y. 2 preguntas importantes. ¿Cuáles son sus propiedades? De hecho ya sabemos, insesgadez, eficiencia y consistencia. Son estimadores Blue o Elie. ¿Cómo estos estimadores pueden utilizarse para hacer inferencia respecto a los poblacionales? Estos no tienen gorro, ¿de acuerdo? Estas 2 preguntas dependen de la distribución muestral. Es que hay una cosa es la distribución poblacional, que tiene que ver cómo se distribuyen todos los datos, y otra cosa es la distribución muestral. Cómo se distribuye esta muestra de datos o de los estimadores. Cómo se distribuyen los estimadores poblacionales, el alfa y el beta sin gorro, y cómo se distribuyen los muestrales.